Dentro de las comisiones de acoso es importante que tengamos en cuenta que las personas que forman parte de la comisión de acoso deben desarrollar o deben disponer de una serie de habilidades. Vamos a ver algunas de ellas. La primera habilidad que es importante que tengan los miembros de la comisión de acoso es la empatía. ¿Qué es la empatía? Bueno, pues la empatía es la capacidad que tenemos de comprender a otra persona, de comprender sus sentimientos y de comprender sus emociones. No significa empatía que tengamos que tener las mismas opiniones, ni las mismas razones, ni compartir las mismas razones que la persona que estamos entrevistando en esa situación concreta. ¿Qué ventajas tiene utilizar la empatía para los miembros de la comisión de acoso? Pues utilizando la empatía, la persona a la que estamos entrevistando se va a sentir mejor, hará que la conversación sea más relajada, que sea más distendida y que podamos obtener la información necesaria. Al obtener esa información necesaria, vamos a poder nos va a facilitar la resolución de esa comisión, es decir, de la resolución que tiene que dar esa comisión. ¿Cómo podemos mostrar empatía a la persona que estamos entrevistando? Bueno, pues en primer lugar lo más importante es prestar atención. Es importante que atendamos también a sus expresiones no verbales, que miremos a la cara, que no estemos mirando a otro sitio, que asintamos con la cabeza y que mostremos interés, por ejemplo, preguntando si en algún momento tenemos alguna duda. Las preguntas sí que es cierto que no deben ir encauzadas a una respuesta, ¿vale? Sí que es importante que pidamos una aclaración, pero no encauzando la pregunta hacia un sí o un no, sino que sea la propia persona la que desarrolle la contestación. ¿Qué hemos de evitar? Pues hemos de evitar, lo más importante, dar nuestra opinión. En este proceso de la entrevista, si hay un ambiente relajado, podría producirse una situación en la que nosotros demos nuestra opinión. No es nuestra función como miembros de la comisión de acoso esto, es decir, no debemos dar nuestra opinión, debemos ser imparciales, dando un trato justo a todas las personas que participen en el proceso. Es igualmente importante que debemos estar abiertos a cualquier posible hipótesis que nos puedan plantear alguna de las personas entrevistadas a lo largo del proceso o de las entrevistas realizadas por parte de la comisión de acoso. Otra de las habilidades que es importante que desarrollemos como miembros de la comisión es la escucha activa. La escucha activa es escuchar a la otra persona con conciencia plena. ¿Qué ventajas tiene, por tanto, utilizar la escucha activa dentro de las comisiones de acoso? Bueno, pues la escucha activa lo que nos va a permitir o lo que va a transmitir a la persona que está siendo entrevistada es que se le está escuchando. Además, da una sensación de cercanía, de confianza y predispone al diálogo. Permite además una correcta comprensión de todo lo que está explicando el entrevistado. Y además el entrevistado le da la oportunidad de corregir o ampliar lo que ha dicho. Tengamos además en cuenta que escuchar los hechos que hemos comentado de boca de otra persona nos permite poder clarificar cualquier posible rasgo o cualquier posible comentario que no se haya interpretado correctamente. ¿Cómo podemos mostrar a la persona que estamos entrevistando que realmente la estamos escuchando? Bueno, pues lo mismo, mostrando interés, escuchando sin juzgar y pidiendo aclaración en caso de ser necesario. En este punto es muy importante clarificar todos los hechos y para eso lo que podemos utilizar es el parafraseo. Lo que hacemos para parafrasear significa realizar frases como: si te he entendido bien, y aportar lo que nos ha dicho, entiendo que lo que has querido decir, o sea que parafraseando lo que ha dicho la persona entrevistada, hacemos que escuche su declaración de boca de otra persona y permite que en caso de que no sea correcto lo que nosotros hemos entendido, esa persona pueda de alguna forma aportar los datos que sean necesarios. ¿Qué hemos de evitar en esta escucha activa? Pues estar preparando nuestra contestación. Si estamos preparando una contestación o lo siguiente que le vamos a decir a la persona entrevistada, esto no nos permite escuchar con conciencia plena. Y por otro lado hemos de evitar, por supuesto, hacer varias cosas a la vez,
porque eso tampoco permite escuchar con conciencia plena. Hemos de evitar comentarios como los siguientes: te estoy escuchando, aunque no te mire. No, hemos de mirar. Escuchar se escucha con los oídos y se escucha con los ojos. O, por ejemplo, frases como: tú háblame que yo mientras termino de hacer esto o termino de copiar. ¿Vale? Estas cositas hemos de evitarlas. Por último, seamos especialmente cuidadosos con nuestros gestos y con nuestras miradas. Es decir, no tenemos que manifestar con nuestra cara, por ejemplo, una situación de una sorpresa ante algo que haya comentado, o miedo, o tristeza, o desaprobación. Es decir, hemos de tratar de evitar cualquier señal gestual nuestra que pueda afectar al desarrollo de la declaración de la persona entrevistada. Bien, llegamos a la entrevista. En la entrevista lo que podemos hacer es utilizar bien preguntas abiertas o preguntas cerradas. Las preguntas abiertas lo que favorecen es la creación de una relación entre la persona entrevistada y la persona entrevistadora. Frases que incluyan quién, para qué, por qué, dónde, nos permitirán realizar preguntas abiertas. Por el contrario, las preguntas cerradas solo permiten al entrevistado dos posibles respuestas: sí o no. A la hora de realizar las entrevistas, las entrevistas pueden ser a través de una entrevista estructurada, a través de una entrevista semiestructurada o a través de una entrevista no estructurada. Una entrevista estructurada es una entrevista rígida, permite poco margen de indagación a la persona que está realizando la entrevista y poco margen de participación a la persona que está siendo entrevistada, ya que las preguntas vienen marcadas, vienen tasadas y en muchas ocasiones incluso viene marcada la posible respuesta. La entrevista semiestructurada parte de una estructura básica que permite al investigador indagar a partir de cualquier comentario que realice la persona entrevistada una vez que ha contestado a esas preguntas. Es decir, realizamos una pregunta y a partir de esa pregunta esperamos el desarrollo o la aportación de la persona entrevistada. Y por esta entrevista, además, lo que permite mucho margen de maniobra a la persona que está entrevistando, es muy flexible, pero sí que requiere por parte del entrevistador tener bien preparadas las preguntas. Por último, una entrevista no estructurada suele tener un menor número de preguntas, incluso en algunos casos ninguna, porque lo que hace es centrarse realmente en una conversación con la persona entrevistada. En este caso sí que se requiere un gran control por parte del entrevistador, porque al no haber preguntas que dirijan o que medio dirijan la conversación, el entrevistador tiene que tener un control más elevado para que no se pierda el enfoque real de la entrevista. Desde nuestro punto de vista, desde nuestro criterio, la mejor opción es comenzar con una entrevista semiestructurada. Os podemos aportar, que además os lo vamos a incorporar como material complementario, que existe una escala que se llaman escalas EBBA y EVAL, a partir de las cuales podemos desarrollar esa entrevista semiestructurada. La escala EBBA es la escala breve de valoración de la afectación. La escala EVAL es la escala breve de acoso laboral. Una vez que tenemos claras las preguntas que vamos a realizar y cómo lo vamos a realizar, ¿cómo nos sentamos en la mesa? Pues siempre hemos de tener en cuenta que siempre que sea posible lo tenemos que hacer en una mesa redonda o ovalada. Evitemos estar en una mesa rectangular donde estemos enfrente de la persona que vamos a entrevistar, porque eso da una sensación de alejamiento. Tenemos que dar la bienvenida de una forma amigable a la persona que vamos a entrevistar. Cuando viene la persona a la que vamos a realizar la entrevista, bien presunta acosadora, presunta acosada o acosado o testigos, podemos realizar una pregunta que no tenga nada que ver con el motivo de la comisión. Pues, por ejemplo, preguntando si le ha costado poco aparcar o si le ha costado mucho aparcar o si llovía o no llovía cuando ha llegado. Algo que evite, o sea, algo que produzca una relajación en la persona a la que le vamos a realizar la entrevista. Antes de comenzar la entrevista, informaremos a la persona entrevistada del motivo por el que ha sido citada
y del carácter, y esto es muy importante, del carácter confidencial de todo el proceso. Será necesario, además, que todas las personas que se vean implicadas en este proceso de la comisión firmen un acuerdo de confidencialidad. Un acuerdo de confidencialidad del que se podrán llevar copia, pero de la que tendrán que dejar una copia firmada a la comisión. Ese acuerdo de confidencialidad es un compromiso de que no se va a hacer ningún tipo de comentario fuera de la comisión, ni a compañeros, ni a supervisores, a nadie, ni siquiera a otras personas posiblemente implicadas en el proceso. ¿Qué hemos de evitar en este momento? Pues otra de las cosas que hemos de evitar y que juega un papel importante cuando vamos a realizar la entrevista es llevar un determinado tipo de ropa que pueda crear una barrera entre nosotros, que somos miembros de la comisión, y la persona a la que vamos a entrevistar. Por otro lado, es importante no llevar colores que transmitan sensación de agresividad o sensación de dominancia. Los móviles por supuesto, deben estar silenciados y mejor si esos móviles no se encuentran en la mesa. Por supuesto, no contestamos WhatsApps, no contestamos correos mientras estamos haciendo las entrevistas o la entrevista a una de las personas a las que se ha citado, porque en ese caso perderíamos empatía, perderíamos la escucha activa, perderíamos la confianza de la persona a la que estamos entrevistando y, por tanto, obtendríamos muchísima menos información para poder tomar una decisión posterior. Hemos comentado antes quiénes forman parte de la comisión: un representante de la empresa, un representante de los trabajadores y las trabajadoras y un técnico, una técnica de prevención. Es importante que contemos con una presencia de una persona externa que no forma parte de la comisión y que firmará el mismo acuerdo de confidencialidad que las personas entrevistadas en este proceso. ¿Por qué necesitamos de una persona adicional? Bueno, pues cuando la persona entrevistada está contando su percepción de lo que ha ocurrido, alguien tiene que estar tomando anotaciones o tomando la descripción o la transcripción de lo que esa persona está contando. Si esto lo hace un miembro de la comisión, esa persona no puede estar con todas sus capacidades enfocadas en la entrevista, porque de alguna forma lo que va a estar es copiando en un papel. Por eso es importante que haya una persona que no forma parte de la comisión, que firma un acuerdo de confidencialidad y que en ningún caso va a dar ninguna opinión respecto a nada. Pues bueno, es importante contar con esa persona para que realice la transcripción de lo que la persona entrevistada está contando. Una vez que finaliza la entrevista, la persona entrevistada lee todo lo que se ha escrito. Si está de acuerdo en todo, firma cada una de las hojas. Si hay algo en lo que no está de acuerdo, rectifica, se recoge y se firma.